porque Monseñor Fisher, arzobispo de Sídney, Australia, publicó una columna en el periódico en el que la tituló "No creemos, no provoquemos un dilema ético". Y él estaba hablando de un tipo de vacuna contra el COVID que está preparando el gobierno australiano. No es un tema así directamente que afecte a otros lugares, porque no en todos los lugares está aconteciendo esto. Son más bien casos concretos los que están, muy concretos, los que han podido ser identificados. Uno de ellos, el de Australia. En concreto, lo que él denuncia es el que se esté elaborando una vacuna no ética, una vacuna que en su forma de ser elaborada supone un auténtico dilema ético, porque no está suficientemente alejada del aborto, porque aquella vacuna en concreto, aquella vacuna de Australia, está elaborada con una línea celular llamada HEK 293, que está cultivada a partir de un feto humano abortado, que fue abortado y con partes de su cuerpo se elaboró esa línea celular. Bueno, seguro que muchos no habrán escuchado esta noticia, porque aquí ya sabemos que las noticias se seleccionan, pero de una manera, además yo diría ejemplarmente realizada, con una colaboración ecuménica, el arzobispo anglicano de Sídney y también el primado ortodoxo de Australia, junto con el arzobispo de Sídney, o sea, tanto, digamos, el arzobispo anglicano como el ortodoxo, como el católico, han escrito una carta al gobierno australiano, que la han hecho pública el 20 de agosto, diciendo, por favor, no creemos este dilema ético, o sea, no pongamos a la gente en el dilema de que para vacunarse tiene que asumir que se está vacunando con una vacuna que en su origen ha utilizado abortos, un aborto en concreto, para poder generar una línea celular. Entonces, Monseñor Fisher levanta su palabra y dice frases como las siguientes: existen alternativas posibles y, por lo tanto, puesto que existen alternativas posibles, sería, si nos vacunásemos con esta vacuna que tiene este origen no ético, estaríamos cooperando, estaríamos haciendo un tipo de cooperación, porque además existen otras alternativas. Bueno, esto ha sido así, le ha caído una buena, como siempre ocurre en estos casos, y además nos hemos acordado de que también Monseñor Cañizares, arzobispo cardenal de Valencia, pues también en una homilía hizo referencia a la hipótesis, a la posibilidad de que algún tipo de vacuna tuviese también este origen no ético. Bueno, pues el tema, como veis, alguno dirá, pero estas cosas existen. Pues sí, existen, y un servidor envió a redes sociales un mensaje en el que decía lo siguiente. El texto era: el colmo ya es que a un ser humano abortado lo convirtamos en un medicamento, de la misma forma en que sería inmoral traficar con los órganos vitales de alguien que ha sido ejecutado. El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. ¿Os imagináis que alguien plantease, en los países en los que se aplica la pena de muerte, Por cierto, que obviamente la Iglesia hace un juicio profundamente inmoral de esa aplicación de la pena de muerte, pero imaginaros que en esos países en los que se aplica la pena de muerte se dijese, oye, bueno, ya que estos cuerpos se van a desperdiciar, ya por lo menos extraigámosles los órganos vitales, que así otras personas pues podrán utilizarlos, por lo menos seamos prácticos, ya que ya que hemos acabado con su vida, ahora seamos prácticos, no nos pongamos ahora en exquisiteces morales, saquémosle los órganos y
y compartámoslo, ¿no? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis tal cosa, no? Bueno, pues eso es lo que puede ocurrir en otro nivel, ciertamente, es un ejemplo comparativo el que he puesto, si resulta pues que se están utilizando partes de los cuerpos de los abortos producidos pues para todo tipo de experimentaciones, incluso para generar líneas celulares. Además, ¿qué ocurre? Pues ocurre que todos hemos conocido, están a disposición de quien quiera verlo, pues en los canales de YouTube, de vídeos grabados de una manera oculta ante los directivos de Planet Parenthood, esta famosa internacional abortista, en la que en esos vídeos grabados ocultamente, ya digamos en años anteriores, se comprobó cómo ciertamente las multinacionales abortistas comercian con esos abortos realizados en sus clínicas abortistas. Ocurre tal cosa. Bueno, por lo tanto, creo que aunque repito, ¿no?, de las 150 vacunas más o menos que a nivel mundial se están experimentando, ¿no?, están en fase de experimentación, pues posiblemente puedan ser seis entre esas 150 o 140, que no es muy seguro cuántas son las que están en proyecto, ¿no? Según el doctor Justo Aznar, él hace referencia a que puede haber 6 proyectos de producción de vacunas en estos momentos en los que se han utilizado células fetales humanas, las que de una manera identificada, ¿no?, tienen esta incompatibilidad ética en su origen. Pero creo que es importante conocer esa denuncia realizada, como digo, tanto por el arzobispo anglicano, ortodoxo como católico en Australia. Han sido valientes, diciendo algo y abriendo los ojos a una población, a una opinión pública mundial. Bueno, esto es un punto de partida para presentar un documento. Yo mismo voy a decir que a mí me ha venido muy bien, ¿no?, pues esta circunstancia del arzobispo de Sydney para desempolvar un documento muy interesante de la Academia Pontificia para la Vida. Es un organismo, el de la Academia Pontificia para la Vida, un organismo que colabora con el magisterio de la Iglesia, pues para la reflexión teológica, para la reflexión especialmente moral en torno a la familia y a la vida. Bueno, pues en el 5 de junio del año 2005, o sea que estamos hablando del inicio del pontificado, el inicio del pontificado de Benedicto XVI, ya San Juan Pablo II había fallecido y Benedicto XVI comenzaba su pontificado. Entonces, en aquel contexto, la Academia Pontificia para la Vida publicó un artículo con el siguiente título, ¿no?: Reflexiones morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células provenientes de fetos humanos abortados. O sea, ese fue un documento del 5 de junio del año 2005, y un documento muy interesante que hila muy fino. Voy a ver si soy capaz de una manera sencilla de explicarlo. El contexto en aquel caso, hace 15 años, obviamente no era el COVID. El contexto era el de la rubeola, la vacuna contra la rubeola, porque la rubeola, que también se le llama sarampión alemán, pues estaba haciendo estragos. Y sabemos que la rubeola es una infección que cuando se contrae en el periodo del embarazo, especialmente en el primer trimestre del embarazo, el riesgo de infección fetal es muy alto. Cerca del 95% de los niños que están embarazados en el seno de sus madres quedan con graves anomalías, pues cuando han sido sus madres afectadas por la rubeola. Entonces, claro, eso exigía pues una vacuna con urgencia, porque era una situación grave que estaba provocando pues muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, niños que nacían con sorderas, con cegueras, muertes neonatales, ¿no? Pues había urgencia, ¿no? Había una urgencia grande de conseguir una vacuna, porque era importante acabar con esa transmisión del foco infeccioso, ¿no?
Y entonces, digamos, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que en las vacunas estoy hablando del año 2005, las vacunas que se producían, había dos líneas celulares que tenían su origen en tejidos de fetos abortados. Y además que estaban perfectamente identificadas, Una de ellas, pues que tenía un origen en un pulmón derivado de un feto femenino abortado porque la familia había considerado que ya tenía demasiados hijos y lo abortaron y lo dieron para eso. Y una segunda línea celular, pues tenía su origen en un pulmón también de un feto masculino de 14 semanas, que había sido abortado en Reino Unido, pues porque su madre había aducido razones psiquiátricas. El caso es que estos dos casos, estos habían provocado dos líneas celulares en base a las cuales se comenzaban a hacer las vacunas contra la rubeola en el año 2005, ¿no? Entonces este es el momento en el que la Santa Sede hizo esta reflexión a través de la Academia Pontificia de la Vida y publicó este documento al cual estoy haciendo referencia, ¿no? Y obviamente este documento dice que existe una conexión, ¿no?, entre la preparación de las vacunas y los abortos provocados de los que se han obtenido los materiales biológicos, ¿no?, necesarios para tal preparación. Y que obviamente esto pues no es de recibo, que si una persona rechaza el aborto voluntario, que obviamente hay una contradicción con que esa persona ahora pues se vacune con una vacuna que ha sido obtenida a partir de un material biológico abortado, un material biológico de seres abortados. Entonces, claro, se pregunta esto, ¿no estaría la persona humana en contradicción con ella misma al admitir el uso de estas vacunas? ¿No se trataría en este caso de una cooperación con el mal? Bueno, y entonces este documento abordó este tema, que es un tema complejo, complejo, de discernir hasta dónde se puede colaborar o no se puede colaborar, pues hasta dónde existe una cooperación con el mal en la que yo también me hago culpable o no me hago culpable de lo que pasa ahí. Quizás alguno de vosotros diga, no se puede cooperar nunca, de ninguna forma, en ninguna circunstancia, ninguna. A ver, el tema es más complejo. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Imagínate, por ejemplo, que existe en tu ciudad un prostíbulo en el que está aconteciendo algo muy grave, que es que la dignidad de la mujer, el cuerpo de la mujer, está poniéndose en venta, pues para que determinadas personas estén comprando un momento de placer a costa de denigrar la dignidad de la mujer. Y eso obviamente pues es absolutamente indigno, ¿no? Pues imagínate, por ejemplo, que en esa situación a uno le pide, oye, tú puedes llevar las cuentas, la contabilidad, tienes una empresa de llevar las cuentas, llevas tú las cuentas de la contabilidad de esta empresa de prostitución. Y hombre, pues uno hace un discernimiento y dice, a ver, si yo estoy llevando la contabilidad de esta empresa de prostitución y estoy allí anotando los pagos y las cosas, a ver, yo estoy colaborando, me estoy haciendo cómplice, o sea, es un nivel de cooperación en el que yo también participo, que tiene una proximidad que yo estoy participando de esa culpa, Pero, por ejemplo, sin embargo, imagínate que alguien dice, bueno, pero yo estoy sirviendo la luz eléctrica, la luz eléctrica, yo tengo una empresa de electricidad y sirvo la luz eléctrica a ese prostíbulo. Entonces, si yo les sirvo la luz eléctrica, me estoy haciendo también culpable de lo que pase dentro de ese lugar. Hombre, no, porque es una cooperación material remota en la que eso no afecta a un grado de colaboración en el que yo me haga culpable. ¿Me explico? He puesto un ejemplo práctico para que entendamos que en la moral se suelen estudiar este tipo de discernimientos, de cuando existe un grado de cooperación el que nosotros nos hacemos culpables, porque claro, si yo estoy llevando la contabilidad y estoy cogiendo el dinero que se está obteniendo y con ese dinero yo me encargo de ingresarlo al banco, etcétera, y de ahí cobro yo mi sueldo, mal asunto. Ahora, si se trata, he puesto el otro ejemplo, ¿no?, de que yo tengo una empresa de luz y, bueno, pues esa luz en ese lugar, al igual que en los edificios colindantes, yo tengo clientes. A ver, ese es un tipo de colaboración muy distinta,
que podríamos calificarla de meramente material y remota, en la que yo no me hago culpable de lo que con esa electricidad estén utilizando indebidamente, ¿no? Bueno, bien, pues este discernimiento sobre lo que son las cooperaciones es el que en este documento se realiza, y es bueno, pues se hace una distinción entre lo que es la cooperación formal y la cooperación material, ¿no? La cooperación formal se entiende cuando alguien también participa de la intención. Entonces la cooperación formal siempre, ¿no? Siempre es culpable, porque claro, si yo participo de la intención, pues de quien está obrando el mal, entonces no hay más que hablar. Pero aunque uno no participe de la intención, aunque sea una cooperación material, también luego hay casos para todo. Hay veces que hay una cooperación inmediata o mediata, y hay veces que también se le llama próxima o remota, etcétera, etcétera. O sea, estos temas son complejos. Entonces, este documento de la Academia Pontificia de la Vida lo que hacía era un estudio sobre, y en el caso de que, como aconteció en el año 2005, ¿no? En el caso de que en aquella vacuna entonces de la rubeola se hubiese hecho en base a esas 2 líneas celulares humanas obtenidas a través de los restos derivados de fetos abortados, o sea, ¿quién de alguna manera participa del pecado de haber abortado, o quién ya no participa de ese pecado y por lo tanto no se hace culpable, ¿no? Esto es lo que trata este elemento. Entonces se dice en este documento que hay 3 clases de personas que se encuentran involucradas en la cooperación con el mal. Primero, quien prepara las vacunas mediante cepas de células humanas provenientes de abortos voluntarios. Y obviamente ese es culpable pues a tope, ¿no? Segundo, quien participa en la comercialización de tales vacunas, que obviamente pues ahí también existe pues un grado de culpabilidad alto, ¿no? Y luego dice, quien tiene necesidad de utilizarlas por razones de salud. Y aquí este documento hace una serie de distinciones, ¿no? Y los que tienen necesidad de ellas, ellos en qué parte, hasta dónde son culpables o hasta dónde no son culpables. Y fijaros lo que, hilando muy fino, porque bendita Madre Iglesia que nos ayuda también a discernir, ¿no? Y nos hace luz en el camino. Está claro que quien hace la vacuna, que quien la comercializa, etcétera, está haciéndose copartícipe culpable de aquel aborto que estuvo en el origen de esa vacuna. Entonces, ¿y quien tiene necesidad de utilizarla por razones de salud? ¿Ese qué? Ese también es culpable. Y dice el documento, a ver, primero, existe el deber grave de usar vacunas alternativas. O sea, si hay una vacuna alternativa y la otra vacuna no tiene en su origen un material de un feto abortado, tú tienes obligación grave de decir, yo hago objeción de conciencia y yo quiero de la otra vacuna, no quiero de esta, ¿no? Tiene que invocar su objeción de conciencia porque tiene un problema moral con esta vacuna, como han hecho allí en Australia, pues el arzobispo católico de Sydney y el primado anglicano y el ortodoxo. Segundo, en el caso de que haya una vacuna hecha con ese material, digamos, con ese material de líneas celulares con origen en abortos, una vacuna que no tenga alternativa, que no es el caso del COVID ahora, porque en el COVID hay alternativas y por eso han levantado su voz, pero en el caso aquel, por ejemplo, el del año 2005, el de la rubiola, con respecto a las vacunas sin alternativas, que tienes esta o no tienes más, ¿no? Dice, se debe de insistir en que es obligación luchar para que se preparen otras vacunas. Y que es lícito utilizar, mientras tanto, aquellas en la medida en que es necesario para evitar un grave peligro, no solo para los niños, sino también quizás para las condiciones sanitarias de la población en general, especialmente las mujeres encintas, con aquel tema de la rubeola. O sea, es decir, decía la Santa Sede, en la medida que no existan otras, será moral utilizar estas, reivindicando que fabriquen otras y para evitar un peligro grave. Tercero, dice este documento, la licitud de la utilización de estas vacunas no debe de interpretarse como una declaración de licitud en su producción. O sea, el hecho de que alguien en una situación extrema
está en peligro su embarazo, no tiene otro tipo de vacuna, existe únicamente esta vacuna que tuvo un origen inmoral en su forma de producción, utilizo esta porque en este momento no tengo otra alternativa, bueno, eso a ti no te hace culpable, pero eso no quiere decir que el que ha fabricado esa vacuna, él sí es culpable, el que la ha comercializado, él sí es culpable, ¿eh? Y el documento termina diciendo que aunque pueda darse el caso, ¿no?, de una persona que ha tenido que recurrir a esa vacuna porque no tenía otra alternativa y por razones de salud tenía que recurrir a ella, dice el documento que tiene plena conciencia de que se trata de una alternativa injusta que debe ser eliminada cuanto antes, cuanto antes. Bien. En cualquier caso, este documento del año 2005 estaba en un contexto distinto, bastante distinto al nuestro, porque en este caso se están preparando 150 vacunas a nivel mundial, ¿eh? Y obviamente, como el arzobispo de Sydney ya ha dicho, tenemos derecho a otra vacuna, puesto que hay otras vacunas, al gobierno australiano le pide que a nosotros no nos dé usted aquí como única alternativa una vacuna que tiene un origen no ético. Queremos de las otras, tenemos derecho a hacer una objeción de conciencia con respecto a esta línea celular. Bueno, como veis, pues un tema delicado en el que la reflexión moral ética de la Iglesia pues ha salido a la luz, especialmente gracias a ese artículo escrito por el arzobispo de Sydney, y especialmente también por esa queja, además de carácter ecuménico, hecha entre el arzobispo anglicano, el primado de la Arquidiócesis Ortodoxa de Australia y el arzobispo de Sydney. Como digo, el artículo publicado por el arzobispo de Sydney tiene como título: "No creemos un dilema ético". No creemos, no de crear, no de creer, no generemos un dilema ético. Tenemos nuestro momento de ponernos